Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, tanto a Gastrosoluciones como a Eurofarma, por habernos extendido esta amable invitación a impartir temas de tanto interés. Extiendo esa felicitación a los exponentes que me precedieron, excelentes charlas. En esta oportunidad vamos a hablar de microbiota intestinal y terapia probiótica. Básicamente es una introducción al tema, lo que vamos a hacer. Es un tema bastante amplio, pero muy de moda. No quiero abordar todo el tema de lo que es microbiota o lo que es una terapia probiótica o prebiótica, sino únicamente dar una introducción para que les sea útil y los motive a ustedes a empaparse del tema. Hay mucha información que está saliendo. Saben ustedes que este tema es un tema candente, quizás sea el tema en medicina del cual más se habla, del cual más se publica y del cual más se cita. Desde el año 2007, cuando se publica los resultados del proyecto del microbioma humano, desde ese entonces ha crecido casi de manera exponencial la cantidad de artículos que se publican en relación al tema. Esto nos da la idea de lo importante y del interés que tiene la población, tanto médica como no médica, de conocer sobre el tema. Esta imagen es impactante, fue publicada recientemente a inicio de este año en una prestigiosa revista de geología. Me parece interesante porque quiero abordar acá cómo es la historia, cómo fueron abordando, cómo fueron formándose los microorganismos a lo largo de los años. Esta es una imagen de la Tierra que se cree que así fue hace más de 3.000 millones de años. La Tierra era mayormente cubierta por agua, había pocos espacios de tierra, pero característicamente tenía una temperatura más alta de lo que tiene ahora, con concentraciones más bajas de oxígeno y mayores cantidades de dióxido de carbono. Este es el reloj de nuestro planeta, de la historia de nuestro planeta. Se cree que nuestro planeta tiene 5.000 millones de años de antigüedad. Fue evolucionando su temperatura y sus condiciones de vida aeróbica a tal punto de que hace más o menos 3.500 millones de años se originaron las primeras bacterias. Estas eran bacterias con capacidad fotosintética que podían modificar el medio ambiente consumiendo CO2 pero formando oxígeno, y eso dio vida, dio pie a que se formaran otros microorganismos que eran dependientes de oxígeno, pero a su vez estos futuros microorganismos que se estaban formando tenían que adaptarse a los que ya estaban anteriormente. Así, la vida se fue haciendo más compleja. Hace más o menos 1.500 millones de años se formaron los protistas, protozoos, y de esto hay evidencias en fósiles. Posteriormente las algas, y vean ustedes aquí en esta imagen que los últimos 500 millones de años fue cuando la vida en la Tierra se volvió mucho más compleja. Se generaron las plantas, los mamíferos, y los seres humanos apenas están en la rayita donde finaliza la vida. Sabemos que el origen de los seres humanos es aproximadamente entre los 50.000 y 70.000 años. O sea, no somos una especie antigua, pero nos fuimos adaptando, o todos los seres, a los seres que nos precedieron. Y al adaptarnos a estos seres, nos ahorrábamos trabajo en nuestra existencia, porque estos microorganismos hacían el trabajo que nosotros no podíamos hacer, y así nos fuimos adaptando, y lo vamos a ver en un momento, de tal manera que los seres vivos se fueron complicando, haciéndose cada vez más complejos con el paso de los millones de años. Hace más o menos 300 años, un sueco, un naturalista sueco, Carl von Linneo,
propuso la primera clasificación de los seres vivos de una manera ordenada y lógica. Linneo distribuía los seres vivos en vegetales y animales, algo muy parecido a lo que había hecho Aristóteles hace más o menos 2500, 2300 años, pero ya con bases científicas. Vean ustedes aquí a lo largo del tiempo cómo se fueron agregando más reinos o grupos conforme las clasificaciones fueron avanzando y las evidencias científicas también iban creciendo, a tal punto que llegó un momento donde la clasificación se hacía compleja. Boese la clasificó en 6 reinos, se volvía compleja, entonces él mismo, unos años después, la volvió un poco más sencilla. Clasificó la vida en 3 dominios, principalmente bacterias, arqueas y eucariotas. Esta es la clasificación más utilizada de los seres vivos en el mundo. No es la más reciente. La más reciente data de Cavalier del año 98, en donde dividió la vida en 6 reinos y 2 imperios. Pero la más utilizada y la que ustedes encontrarán en la mayoría de la literatura es la de Boese del año 1990. Y a esta nos vamos a estar refiriendo a lo largo de esta charla, porque vamos a hablar mucho sobre bacterias, sobre arqueas y sobre eucariotas. Esta diapositiva la traje porque quiero exponerles la importancia que tienen los microorganismos a lo largo y ancho de nuestro cuerpo. Tenemos microbiota en distintos órganos. Básicamente todos los órganos que están expuestos al medio ambiente tienen una microbiota autóctona. De allí que podemos encontrar microbiota en la vía aérea superior, en la vía aérea inferior, en la piel, en el aparato génito urinario y especialmente en el aparato digestivo. Quizás sea el aparato digestivo y la piel los que más especies albergan. En relación al aparato digestivo, que es lo que vamos a hablar más hoy, sabemos que existen entre 500 y 1000 especies diferentes que albergan nuestro aparato digestivo. Como les dije, más de 1500 especies. Estas especies van variando de acuerdo a ciertas condiciones de habitabilidad que tiene el aparato digestivo. Así, van aumentando la cantidad de especies conforme el pH se vuelve menos inhóspito. Es decir, pHs muy ácidos hay pocas bacterias a las cuales pueden sobrevivir a ese pH. Y mientras el pH se va volviendo más alcalino, mientras avanza en el aparato digestivo, la cantidad de bacterias y especies se vuelve más diversa. De tal manera que en el intestino grueso es el sitio donde tenemos una mayor cantidad de especies y una mayor carga microbiana. Podemos encontrar, si analizamos el aparato digestivo superior, especies de Prevotella, Streptococcus y Veillonella que predominan en ese sitio. Hay algunas bacterias en el estómago, antes creíamos que el estómago era estéril, no lo es. Podemos encontrar algunas proteobacterias, bacteroidetes, actinobacterias, etc. En el intestino delgado aumenta drásticamente esta cantidad de bacterias, especialmente por enterococos y lactobacilos, pero no es hasta el ileum y el colon, especialmente el colon derecho, donde se lleva una gran cantidad de carga microbiana. Allí abundan los bacteroidetes, los bacteroides, bifidobacterias, Clostridium, enterobacterias, algunas bacterias gram positivas, gram negativas, estafilococos, streptococcus, peptococcus, bueno, una gran variedad de bacterias. Estas habitan en el moco que recubre el aparato digestivo. Es este moco el que impide que las bacterias entren en contacto directo con el epitelio o que puedan penetrar hacia la lámina propia de la pared del intestino. Es así que se evita una infección en parte, así es como se explica. Así tenemos en donde hay mayor carga microbiana una doble capa de moco y esta doble capa de moco se vuelve más gruesa, entre más distal se vuelve el aparato digestivo. Es así como encontramos en el colon la mayor cantidad
de moco y mayor cantidad de bacterias, especialmente en la capa superficial o capa más que está más en contacto con el contenido intestinal, siendo la capa interna de moco la que menos cantidad de bacterias tiene y es la que impide, por su densidad y ciertas características que analizaremos en un momento, impide que las bacterias entren en contacto directo con las células epiteliales que puedan penetrar a la lámina propia del intestino. La cantidad de bacterias, su diversidad, su estabilidad, parece ser dependiente de lo que comemos. Sabemos en la actualidad que la dieta es el principal factor que impacta sobre nuestra microbiota. Si hablamos del orden de los primates, al cual pertenecemos los humanos, podemos encontrar que los primates que consumen mayor cantidad de fibra tienen la mayor diversidad de géneros bacterianos. Así, entre más se parecen al humano, tienen una menor diversidad de bacterias porque consumen una menor cantidad de fibras en su dieta. Es bien sabido por algunos estudios que se realizaron recientemente que personas nativas estos estudios los hicieron en África, en Burkina Faso específicamente, y en personas nativas, en nativos venezolanos, en donde la microbiota intestinal se parecía muchísimo a, tanto en diversidad como en cantidad, a ciertos primates como el chimpancé. Y en estas tribus nativas, el consumo de fibras era muy abundante. Es por eso que se cree que estas personas tienen la mayor salud o la mejor salud intestinal de la Tierra. Y probablemente sean los ejemplares de heces más valiosos que podemos encontrar en términos de estudios de microbiota o con el objetivo de realizar una transferencia de microbiota fecal. Pues en este estudio publicado en el 2017 se analiza a la microbiota también y se compara con la de estadounidenses promedio, digamos estadounidenses comunes y corrientes, bueno, en este caso quizá más corrientes que comunes, pero podemos ver que la diversidad microbiana, la diversidad de géneros es muchísimo menor en estadounidenses que en nativos venezolanos o nativos de África y muchísimo menor que si se compara con otros primates. Lo cual nos podría estar hablando de que estamos ante un empobrecimiento o un encogimiento de nuestra microbiota que podría traducirse en un término que llamamos disbiosis bacteriana intestinal. Este es un estudio de un hallazgo muy interesante que se realizó hace algunos años, en el 2012 fue publicado. Son los hallazgos de coprolitos o materia fecal ancestral en personas en Durango, México, en una caverna de Durango, México, que datan de hace 1400 años. Estaban perfectamente preservadas estas muestras de materia fecal, las analizaron y quiero que pongan atención en la imagen que está a la izquierda de sus pantallas, en donde podemos ver en amarillo la abundancia relativa de Firmicutes y en naranja la de Bacteroidetes. Y podemos notar que hace 1400 años la diversidad de nuestra microbiota intestinal era muy parecida a la de los primates actuales en términos de abundancia de Firmicutes y Bacteroidetes, que son los principales filos bacterianos que dominan nuestra microbiota. Y arriba pueden encontrar la de los humanos. Y vean ustedes que la proporción de Firmicutes es mucho mayor que hace 1400 años o que en los primates actuales. Y, por otro lado, ha disminuido considerablemente la proporción de Bacteroidetes. Por tanto, estamos ante una disbiosis del intestino manifestada por un aumento de la relación entre Firmicutes y Bacteroidetes, que se traduce en una pérdida del balance microbiano intestinal. Esto quizá sea producto de la industrialización y los cambios dietéticos a los cuales estamos sometidos en la actualidad.
Esto es lo que pasa cuando un intestino es saludable, cuando una población de bacterias o de los pobladores del intestino es saludable. Estamos ante algo que denominamos eubiosis intestinal. Hay una rica diversidad y estabilidad de la microbiota. Esta microbiota está dominada principalmente por los filos firmicutes y bacteroidetes. Más del 90% de la población bacteriana del intestino pertenece a estos dos filos. Sin embargo, tenemos algunos otros filos como las actinobacterias, verrucomicrobias y proteobacterias, fusobacterias, que también son importantes, pero ocupan menos del 5% del resto de bacterias. También tenemos arqueas, que son semejantes a las bacterias, pero no pertenecen al reino de las bacterias y son microorganismos muy primitivos que se cree que son de los primeros habitantes de la Tierra. También los tenemos en el intestino y ocupan funciones fundamentales. Pero no solo eso, también tenemos hongos, tenemos virus y tenemos protozoos que están contenidos en el intestino, de lo cual conocemos mucho menos. Esta diapositiva ejemplifica las funciones que tiene la microbiota intestinal en nuestro intestino. Las pudimos dividir prácticamente en 5. En primer lugar, las funciones metabólicas. Recordemos que nos adaptamos a las bacterias porque ellas hacían un trabajo por nosotros y nosotros les brindamos un medio ambiente donde vivir y también ciertos nutrientes. Entonces nos favorecemos de lo que hacen las bacterias. Vivimos en simbiosis y una simbiosis de tipo mutualista. Ambos nos favorecemos del otro. Entonces ellas digieren por nosotros algunas sustancias que no podemos digerir, como las fibras, que las fibras no son más que la porción no digerible de los vegetales, son carbohidratos complejos, de los cuales nosotros como humanos no tenemos la maquinaria enzimática para degradar, pero sí lo tienen las bacterias. Entonces, ellos degradan las fibras de lo que comemos. Además, nos funcionan como una barrera, ya que estos producen ciertos compuestos que son tóxicos para bacterias que potencialmente puedan ocasionarnos daño. Tienen una función de defensa porque estimulan nuestro sistema nuestro sistema de defensas en el organismo, nuestro sistema inmunológico, son una importante vía de estimulación y maduración de nuestro sistema inmunológico. Recordémonos que más del 90% de las células inmunes de nuestro organismo se encuentran en el intestino y es allí donde maduran. ¿Y cómo es que maduran? Por acción de las bacterias que habitan adentro del intestino, que estimulan esta maduración y diferenciación de ciertas células a células maduras, por ejemplo, linfocitos T, linfocitos B. También tienen ciertas funciones en cómo madura el intestino, tanto en su forma o en su epitelio. Y esas son funciones muy importantes también. Y aquí, del lado derecho, englobé algunas otras funciones que tiene la microbiota intestinal en nuestro intestino, como la síntesis de aminoácidos esenciales. También modula y promueve la síntesis de serotonina. Antes creíamos que la serotonina era formada en nuestro cerebro. Ahora sabemos que la serotonina, más del 90% de la serotonina se forma en nuestro intestino por estimulación de las bacterias intestinales. También estas bacterias sintetizan ácidos grasos de cadena corta a partir de la fermentación de las fibras de la dieta. También sintetizan por nosotros algunas vitaminas que nosotros no podemos formar, como la vitamina K y la vitamina B12. Y también participan en el metabolismo de moléculas esteroides, como los ácidos biliares y las hormonas sexuales. Así que nuestra microbiota funciona ordenadamente, podríamos decir, como este lazo que está ordenadamente colocado, o como un reloj. Podemos decir que funciona muy ordenado, con algunas variantes entre individuos e incluso en el mismo individuo pueden haber variantes significativas dependiendo de la alimentación y con poco tiempo de duración, pero siempre con una tendencia a que se estabilice ese sistema. Es a lo que le llamamos homeostasis. Es esa capacidad de autorregulación que tiene la microbiota para regresar a los valores basales y saludables.
Así que si tenemos una nutrición inadecuada, infecciones intestinales, usamos antibióticos o prescribimos antibióticos, también ciertos estilos de vida no saludables, como no hacer ejercicio, el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera, o incluso algunos otros factores que se han estudiado últimamente, como el nacimiento por cesárea, esto influye en nuestra microbiota intestinal, volviéndola desordenada, un caos y difícil de regresar a la normalidad. Es así como desarrollamos diversas enfermedades relacionadas a la microbiota intestinal. Actualmente sabemos que cerca del 90% de las enfermedades que conocemos están ligadas en menor o mayor manera a un desorden de la microbiota intestinal. Y ahí tenemos ciertas enfermedades infecciosas, tanto intestinales o digestivas como extradigestivas, enfermedades hepáticas como el hígado graso, la cirrosis hepática, la esteatohepatitis, enfermedades respiratorias como predisposición a infecciones recurrentes, ya sea bronquitis, neumonía o en el caso de los niños, bronquiolitis, enfermedades mentales, específicamente depresión y ansiedad, y algunas otras que están en estudio, como el autismo, enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades intestinales como la enfermedad inflamatoria intestinal o el síndrome de intestino irritable, enfermedades cardiovasculares como hipertensión, hipercolesterolemia, cáncer de aparato digestivo, también está asociado a disbiosis, y enfermedades autoinmunes o alérgicas. Como les dije, más de 100 enfermedades están relacionadas a disbiosis. En esta oportunidad les menciono únicamente las enfermedades del aparato digestivo. Quiero hacer énfasis en la diarrea asociada a antibióticos, en las infecciones gastrointestinales, en enfermedad inflamatoria intestinal, en síndrome de intestino irritable, que es, prácticamente ayer les he mencionado la mayoría de las causas de las enfermedades o la mayoría de los motivos de consulta de enfermedades del aparato digestivo hacia los médicos. Pero también tenemos otras menos comunes, como la sobrepoblación de bacterias de bacteria intestinal, intolerancia o alergias a ciertos alimentos, enterocolitis necrosante en los recién nacidos, el síndrome metabólico y algunas otras que están en estudio, pero que han representado un gran interés, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, que se sabe que tiene una asociación ya a disbiosis bacteriana, pero del esófago, y que eso está permitiendo que algunas personas sientan mayor malestar que otras cuando tienen ascenso del contenido gástrico hacia el esófago. La enfermedad celíaca está asociada a disbiosis del intestino y bueno, muchísimas enfermedades, pero aquí enlisté quizá las más frecuentes de todas ellas. Bueno, no solo bacterias, como les mencioné, no solo bacterias tenemos en el intestino, tenemos hongos también. No sabemos qué hacen los hongos en nuestro aparato digestivo, pero lo cierto es que no están causando enfermedad. Vean ustedes aquí en esta gráfica, los tres primeros, estos pertenecen a los filos Ascomycota y Basidiomycota, especialmente el Saccharomyces. El Saccharomyces es un hongo que habita nuestro intestino de manera saludable, a tal punto que se ha formulado un probiótico a base de esta levadura. El Malassezia y Cándida también son normales en nuestro aparato digestivo. Antes creíamos que no lo eran, ahora sabemos que sí lo es, que todos lo tenemos, todos los intestinos sanos lo tienen y que el no tenerlo genera enfermedades. En estos tres filos de hongos englobamos cerca del 90% de los hongos presentes en el intestino, pero aún desconocemos cuál es su utilidad ahí. Creemos que los hongos intercambian material genético con otros microorganismos, generando y ayudando en el proceso de homeostasis intestinal. También tenemos protozoos y son normales en el aparato digestivo. Hay protozoos que sí producen enfermedad y protozoos que no. Cada vez conocemos más los protozoos que no producen enfermedad y que antes creíamos que producían enfermedad. Aquí hice una lista bastante extensa de todos los protozoos que habitan de manera normal el intestino, como el Blastocystis hominis. Este es un
Es un protozoo que no debe tratarse. Las enteromonas, Dientamoeba fragilis, Chilomastix, Entamoebas, Endolimax nana, Entamoeba coli, Isospora belli. Estos protozoos se han encontrado en sujetos sanos. Por supuesto, un aumento no saludable en la cantidad de cualquier bacteria o protozoo puede generar una enfermedad, pero estos los pueden encontrar en personas saludables y se consideran actualmente parte de nuestro ambiente intestinal. También los hay helmintos. Antes creíamos que los helmintos también eran patógenos, ahora no tanto. Vean ustedes las investigaciones más recientes, sabemos en la actualidad que los helmintos participan en la estimulación de las células de Goblet para la producción del moco intestinal a través de la vía de promover la respuesta tipo 2 o reguladora de las células intestinales, promoviendo así la producción de moco. Y hablamos de que el moco es el medio ambiente donde viven las bacterias saludables del intestino. Esto podría estar haciendo que los patobiontes o las bacterias no saludables del intestino pueden vivir en el intestino, pero pueden causar enfermedad, que estos patobiontes no se adhieran a las células intestinales y también podemos, este moco y estos organismos, estos helmintos pueden hacer que aumente la diversidad de bacterias en el intestino. Por tanto, ahora sabemos que los helmintos no son tan malos como creíamos hace algunos años. Y prueba de eso son experimentos que se han hecho, por ejemplo, este que está al lado derecho de sus pantallas, en donde se administraron dos tipos de helmintos, tanto Trichuris trichura como Necator americanos, a modelos experimentales de colitis. Y se pudo observar que estos modelos experimentales resolvían la colitis luego de la administración, resolvían o mejoraban la colitis luego de la administración de estos helmintos. Por tanto, probablemente los helmintos no son el malo de la película que creíamos antes. También tenemos virus. Los virus no son catalogados como seres vivos, pero sí integrantes de nuestro ambiente intestinal. Creemos que los virus se adhieren al moco y podrían adherirse e infectar a microorganismos unicelulares, en este caso bacterias o patobiontes. Son bacterias que pueden habitar nuestro intestino, pero que pueden causar enfermedad. Estos virus infectan a estas bacterias, logrando así su replicación y eliminando estas bacterias potencialmente nocivas. Así que sabemos que los virus no son tan malos, ¿verdad? En una época donde tenemos cierta precaución con los virus, una época donde estamos invadidos por mucha publicidad negativa contra los virus. Vean ustedes que hay virus del aparato digestivo que no son dañinos. Así podremos hablar de lo contrario que hicimos al inicio de la plática. Si bien hay factores que pueden desordenar la microbiota intestinal, también podemos regresar a la normalidad y son mecanismos como podemos revertir esa disbiosis del intestino, y eso es lo que llamamos prebiosis intestinal. Una nutrición adecuada puede ayudar a normalizar la microbiota del intestino, un estilo de vida saludable también. El uso de probióticos y prebióticos está muy en boga y se está estudiando muchísimo al respecto. Y por último, la transferencia de microbiota fecal, que en ocasiones las tenemos que hacer, especialmente en el contexto de infección recurrente por Clostridioides difficile. Pero se está estudiando en otros campos, en colitis ulcerosa y en otras entidades en donde la disbiosis intestinal tiene un rol preponderante. Así que nuestra meta con estas alternativas de tratamiento es regresar la eubiosis que antes tenía el intestino. ¿Pero qué es un probiótico?
Los probióticos se conocen desde hace muchísimos años. En la década de los 60 se propusieron como microorganismos, posteriormente en los 90 que tenían que ser microorganismos vivos y que estos debían de aportar un beneficio adicional más allá del aporte nutricional básico que estos tenían. Funciones inmunológicas, etcétera. Y es así como en el año 2002 la FAO y la OMS se reúnen para definir en un grupo de expertos qué era un probiótico. Y esta es la definición que actualmente se utiliza, que son los microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del hospedador. Esta definición fue revisada y ratificada en el año 2014 por la Asociación Internacional Científica de Probióticos y Prebióticos y es la que actualmente utilizamos. En esta diapositiva les describo los distintos tipos de probióticos existentes. La mayoría son bacterias intestinales, como podemos ver allí. Pertenecen o son bifidobacterias, o son lactobacilos, o son estreptococos, y hay algunos estudios con algunas cepas de E. coli. Todas estas son bacterias, pero también tenemos una quinta que son levaduras, que pertenecen básicamente a la Saccharomyces cerevisiae cepa boulardii, que tiene sus indicaciones específicas como diarrea por los antibióticos, etc. Es importante saber que los probióticos tienen una nomenclatura apropiada, que se basa en mencionar su género, su especie y su especie, y estas tienen una designación de cepa. Cuando ustedes entren en contacto con o que conozcan un probiótico, vean ustedes estos datos. Su género, que mencionen si es un lactobacilo o si es una bifidobacteria, su especie, si es Rhamnosus, si es animal, si es Longum, etcétera, su subespecie y la designación de cepa. Esto es muy importante porque las cepas son las que distinguen entre las especies y subespecies y son las que tienen el efecto específico que se ha buscado en este probiótico. No todos los probióticos sirven para todas las enfermedades. Los probióticos son específicos y tienen funciones específicas y eso lo podrán notar ustedes cuando se mencione la especie y la designación del código de cepa. Entonces, siempre busquen la designación de código de cepa. Si un probiótico que a ustedes les llegan a vender no tiene una designación de especie, subespecie y código de cepa, ese probiótico no ha sido estudiado correctamente y por tanto no tienen garantizado el efecto que se está publicitando. ¿Cuál es la función de los probióticos? En primer lugar, debemos saber que los probióticos, en este caso, que son bacterias, tienen ciertas capacidades de adhesión, autoagregación y coagregación con otros microorganismos para todas estas funciones que les estoy ejemplificando de este lado, que podemos resumir en que los probióticos compiten con nutrientes, con bacterias, con organismos patógenos, les vamos a llamar patobiontes, compiten por nutrientes, compiten por los espacios de adhesión a los que se deberían de unir los patobiontes a la mucosa del intestino, y estos son ocupados por bacterias saludables, por tanto las bacterias nocivas ya no pueden adherirse. Tienen antagonismo directo porque estos probióticos forman sustancias que son tóxicas para los patobiontes, en ese caso los ácidos orgánicos, peróxido de hidrógeno, bacteriocinas, lactato, acetato, butirato, sustancias que son tóxicas o que modifican el pH ambiente, de ese microambiente para que las bacterias patógenas no puedan hacer un daño. Y además estimulan el sistema inmune para que el sistema inmune haga su trabajo de reconocer y eliminar las bacterias patógenas. Existen otras funciones de los probióticos, como favorecer la expresión de moco, por ejemplo, en el epitelio. Expresan ciertas defensinas, que son proteínas que eliminan microorganismos patógenos, y también de algunos otros péptidos antimicrobianos por las células de Paneth que están en el intestino. Y por último, también favorecen la expresión de estas proteínas, que son la ocludina y las claudinas,
que son proteínas que forman parte de la estructura de la unión entre célula y célula intestinal. Esas uniones se llaman uniones estrechas. Y la expresión de estas proteínas está favorecida por la microbiota intestinal saludable. Por tanto, entre más estrechas sean las uniones de estas células intestinales, menos probabilidad de penetración van a tener los patógenos. Los probióticos han sido estudiados en una gran diversidad de entidades nosológicas. Aquí les doy una lista bastante extensa de la evidencia que tienen. Ha sido estudiado en cólico de lactante, en procesos alérgicos como la dermatitis atópica, la enterocolitis necrosante, diarrea aguda infecciosa, estreñimiento, intolerancia a lactosa, diarrea asociada a antibióticos, colitis ulcerosa. Eso hablando de aparato digestivo, pero también fuera del aparato digestivo se está estudiando. Por ejemplo, son altamente efectivos como tratamiento o como ayudante en el tratamiento de vaginosis bacteriana. También para la reducción de los niveles de colesterol LDL. Y también inclusive en el manejo de la mastitis, que han sido altamente efectivos. Todavía hay muy poca evidencia. Esta evidencia todavía no se ha podido confirmar con muchos estudios, pero resultan muy apasionantes estos descubrimientos que se tienen en la actualidad. Para finalizar, quiero dejar estos mensajes. No pretendía yo abordar cada probiótico en específico, sino provocar en ustedes ese interés en conocer más sobre probióticos y incentivarlos a que puedan investigar más al respecto. Pues como mensajes finales quiero mencionarles que las diversas microbiotas intervienen en diversas funciones locales y sistémicas. Están involucradas en enfermedades tanto locales en el intestino o locales en vagina o locales en glándula mamaria y también sistémicas. Que aún no se conoce por completo el microambiente del intestino, eso es cierto. Apenas empezamos a conocer lo que hacen las bacterias en nuestro intestino, empezamos a catalogarlas y aún así todavía no sabemos ni siquiera la composición completa de bacterias en nuestro intestino, y menos aún conocemos la de otros habitantes de nuestro intestino, como las arqueas, los hongos, los protozoos y los virus. Todavía no sabemos por completo qué hacen, y tampoco sabemos cómo modular su composición intestinal. Pero sabemos que tienen algunas funciones y algunas funciones podrían ser vitales. Para allá va la ciencia, a conocer qué hacen estos microorganismos o los virus, y probablemente en un futuro estemos modulando la concentración de arqueas, hongos, protozoos o virus para restablecer la eubiosis del intestino. También la disbiosis bacteriana intestinal se asocia a múltiples enfermedades locales y sistémicas, tanto infecciosas como inflamatorias. Ya el conocimiento de la microbiota nos ha brindado un panorama de que se asocian a tantas enfermedades que probablemente muchas de las enfermedades que conocemos en otros órganos realmente fueron originadas en el intestino. En los próximos años tendremos mucha información al respecto y evidencia de cómo manipular la microbiota para aliviar enfermedades extraintestinales. Y que ciertas alteraciones de la microbiota intestinal pueden modificarse ciertamente con el uso de probióticos que actualmente estamos utilizando o que se están investigando. Estos probióticos tienen funciones muy específicas y están debidamente fundamentadas en su cepa. Cuando usen un probiótico, fíjense en su cepa, que tenga estudios científicos, porque si no los tiene, ese no es un probiótico. ¿Y cómo lo pueden investigar ustedes? Este es algo que ustedes pueden consultar de manera gratuita en el Internet, en Google, en cualquier página, un buscador de Internet, pueden buscar este consenso. Este es el que hizo la Organización Mundial de Gastroenterología en el año 2017 por renombrados investigadores, y lo pueden consultar, es gratuito en línea, lo pueden descargar en formato PDF, y ahí encontrarán una gran cantidad de resultados
respecto a todos los probióticos que han sido estudiados actualmente para diversas indicaciones, y aquí les mencionan el nivel de evidencia. Generalmente los que están aceptados como útiles son los que tienen una evidencia grado 1. Y por eso encontrarán aquí, como por ejemplo, evidencia grado 1, con su asociación al tratamiento de diarrea aguda. Pero pasaré a otras diapositivas, son muchas para entrar en detalle cada uno, pero vean ustedes que existen estudios para erradicación del Helicobacter pylori, más que todo como ayudantes en el tratamiento, pero también enfermedades hepáticas como encefalopatía hepática, también para control del hígado graso y sus complicaciones, síndrome de intestino irritable. En síndrome de intestino irritable sí hay muchos probióticos y combinaciones, tanto monocepas como multicepas estudiadas. Para estreñimiento también encontrarán mucha información en enfermedad diverticular, en sepsis posoperatoria, en complicaciones de la colitis ulcerativa, en bursitis también, en mal digestión de lactosa, que es muy importante, en gastroenteritis. También encontrarán diversidad de cepas que pueden ser útiles en gastroenteritis, pero fíjense siempre en las que tienen nivel grado 1 y un poco menos en grado 2, pero principalmente en grado 1. Y notarán ustedes que, por ejemplo, para gastroenteritis, los que tienen nivel de evidencia grado 1 son Lactobacillus GG y Saccharomyces boulardii. Eso no quiere decir que los que tengan grado 2 no sean útiles, simplemente han sido menos estudiados. Así que la invitación a que conozcan ese amplio resumen que dicta la Organización Mundial de Gastroenterología respecto al uso de los probióticos, pues es la que termina mi presentación. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Estoy para resolverlas. Muchas gracias por su atención.